Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tapa. En los últimos días se conoció un caso que ha generado una enorme controversia en Villavicencio. Incluso muchas personas ya lo comparan con el escándalo de Juliana Guerrero. Se trata del hallazgo dado a conocer por la Contraloría Municipal de Villavicencio sobre una funcionaria de la empresa de acueducto de alcantarillado de Villavicencio, la EAF. Dentro de esa actuación de control se obtuvo una certificación oficial de la Universidad de Los Llanos en la que se informa que la funcionaria no registra como graduada del programa de tecnología en gestión bancaria y financiera y que el diploma aportado corresponde a otro graduado. Hasta ahí se parece mucho al caso de Juliana Guerrero. Con esos documentos, la propia EAF remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que se determine si existió una conducta penal. Y ese es el punto de partida de toda esta historia. Pero para entender realmente este caso hay que revisar la cronología, porque aquí hay algo que muy pocos se han detenido a analizar. Según el oficio que la EAF envió a la Fiscalía, los documentos hoy cuestionados fueron allegados por la funcionaria al momento de su vinculación laboral con la empresa. Y esa sola afirmación abre la primera gran pregunta. Si los documentos fueron entregados cuando ingresó a la entidad, ¿quién los revisó? ¿Quién verificó que fueran auténticos? ¿Quién certificó que cumplía con los requisitos exigidos? Porque ahí aparece el primer filtro que según los documentos debió existir. Ahora miremos la línea de tiempo. En el año 2015, la funcionaria ingresó a la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. En ese momento, el alcalde de Villavicencio era Juan Guillermo Zuluaga. Hay que recordar que todos los alcaldes presiden la junta directiva de la empresa de acueducto y alcantarillado. Ese fue el primer momento en el que la entidad debía verificar la documentación presentada para su vinculación. Después llegamos a noviembre del 2019. La funcionaria es ascendida al cargo de técnico administrativo grado 1. ¿Quién era el alcalde de Villavicencio en ese momento? El ingeniero Wilmar Barbosa. ¿Quién era el gerente del acueducto en ese momento? Jaime Jiménez Garavito. Y aquí aparece otro documento muy importante. El otro sí, mediante el cual se formaliza ese ascenso, dice expresamente que la trabajadora cumple con los requisitos del cargo. Es decir, que se supone que la empresa volvió a revisar administrativamente esa hoja de vida y concluyó que la funcionaria reunía las condiciones para ocupar ese cargo. Pero la historia no termina ahí. En abril del 2023 recibe un nuevo ascenso, esta vez al cargo de técnico administrativo grado 2. ¿Quién era el alcalde en ese momento? El señor Felipe Harman. ¿Quién era el gerente de la empresa en ese momento? David Andrés Riaño Peñuela, ese que sabemos que lo hizo todo mal. Y nuevamente la EAF expide un acto administrativo formalizando ese ascenso. Es decir, ya no estamos hablando de un solo procedimiento, estamos hablando de una vinculación y de dos ascensos. Tres actuaciones administrativas completamente diferentes, tres momentos totalmente distintos, tres oportunidades para revisar una misma hoja de vida. Y solamente años después aparece el hallazgo que hoy dio origen a este proceso. Por eso, aquí en La Tapa creemos que la pregunta más importante de este caso no es solamente quién presentó los documentos que hoy están siendo cuestionados. Esa responsabilidad tendrá que establecerla la Fiscalía y las autoridades competentes. Hay otra pregunta que también merece una respuesta. ¿Quién tenía la responsabilidad de verificar esa documentación dentro del acueducto? ¿Quién revisó los documentos cuando ingresó en el 2015? ¿Quién certificó que cumplía con los requisitos para ascenderla en el 2019? ¿Quién volvió a revisar esos mismos requisitos para autorizar un nuevo ascenso en el 2023? Y aquí también vale la pena hacer una precisión, porque pues tampoco sería serio pensar que un alcalde se siente a revisar una por una las hojas de vida de todos los funcionarios de una empresa pública. Tampoco sería serio creer que un gerente dedica su jornada a verificar personalmente cada diploma, cada certificado y cada requisito de quienes ingresan o ascienden dentro de la entidad. Eso no, hay que ponerle lógica. Esas cosas no pasan. Precisamente para eso existen las oficinas de talento humano. Precisamente para eso existen los funcionarios encargados de revisar las hojas de vida. Precisamente para eso existen procedimientos, manuales de funciones y controles internos. Entonces, la pregunta cambia completamente. ¿Quién era el funcionario responsable de revisar esa documentación? ¿Quién recibió esa hoja de vida? ¿Quién verificó que los documentos fueran auténticos? ¿Quién certificó que la funcionaria cumplía con los requisitos para ingresar y posteriormente para ascender 2 veces? Porque alguien tenía esa función.
Alguien recibía un salario para hacer ese trabajo. Y si ese trabajo no se hizo o se hizo de manera deficiente, esa también es una responsabilidad que merece ser investigada. Aquí hay una cronología que no admite discusión. En 2015 ingresó al acueducto, en 2019 tuvo su primer ascenso, en 2023 consiguió su tercer ascenso y años después una actuación de la Contraloría permitió establecer un hallazgo que hoy está en manos de la Fiscalía. Porque si la justicia determina que hubo una irregularidad en la documentación presentada, también será necesario establecer por qué esa documentación superó todos los controles internos de la empresa durante tantos años sin que nadie advirtiera lo que hoy sí quedó bajo la lupa de los entes de control. Y es que al final los ciudadanos terminamos pagando funcionarios para que ejerzan controles que existen precisamente para verificar hojas de vida, revisar requisitos y evitar que situaciones como esta ocurran. Y si esos controles solamente aparecen cuando intervienen los organismos de control, entonces hay alguien que no hizo el trabajo para el que fue contratado. Y esa también es una responsabilidad que la ciudad tiene derecho a conocer, porque detrimento no es solo el generado por pagar un salario a quien no se lo merecía porque falsificó su título profesional, sino también el salario de aquel que no hizo su trabajo y no verificó esos documentos. Y eso sí es la tapa.